día, feliz viernes. Irreverente y Directo le presenta un programa de salud mental y salud física hoy, jueves, en este espacio, para que hoy tengan conocimiento de qué causa la salud mental y puede también la salud física. Aquí hoy tenemos una invitada de honor, una invitada que nos va a ayudar hoy a aclarar muchas cosas con la salud digestiva. Aquí le presentamos a la doctora Vidal, un placer, bendiciones. Un placer, mi querida, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida a tu programa. Gracias. Damos saludo a todos aquellos que están sintonizando desde sus hogares. Realmente es más que un placer estar aquí en su programa Irreverente y Directo. Bueno, aquí le vamos a estar hoy hablando de un tema muy importante, como es cómo afecta la salud digestiva a la salud mental. Es un programa hoy que no tiene desperdicio y vamos a entrar inmediatamente para que nos dé el tiempo. Aquí, doctora, el primer tema que vamos a hablar con respecto a este importante programa es cómo afecta realmente la salud digestiva a la salud mental. Bueno, realmente hoy en día estamos pasando por muchas situaciones de salud secundaria al tiempo que vivimos en pandemia. Realmente nuestras emociones se han visto muy afectadas. Realmente la salud mental en sentido general mundial se ha visto muy afectada. Pero independientemente de que se haya visto por la pandemia y todo esto, ciertas circunstancias en las cuales pasamos los individuos, como son situaciones de estrés, ansiedad, depresión, trastornos emocionales por pérdidas, todo esto puede afectar nuestras emociones y a la vez nuestro sistema digestivo, nuestros intestinos se ven afectados. ¿Tiene algún mecanismo entre cerebro y digestión? Totalmente. Realmente hay un conjunto, una red de neuronas, más de 100 millones de neuronas que son las células neuronales, las células que están ahí trabajando en nuestros cerebros, que van trabajando haciendo una interconexión, una comunicación entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Y es a eso lo que nosotros le llamamos como sistema nervioso entérico o nuestro segundo cerebro, como le dicen algunas personas. Hay una intercomunicación. En esta comunicación que va de aquí para allá y de allá para acá, se mueven muchas neuronas, pero también hay neurotransmisores, hay sustancias químicas y también hay hormonas, entre las que nosotros podemos mencionar la serotonina. Exacto. La serotonina en más de un 90 a un 95% trabaja o funciona o se produce a nivel intestinal y solamente un 10% a nivel cerebral. Esta hormona es aquella que en situaciones de estrés, en situación de disconfort, en situaciones de sueño se produce y esta a su vez puede dar cambios a nivel de nuestro sistema digestivo que lo podemos incluso sentir en nosotros mismos. Hay muchas personas que van a la consulta sintiendo, he recibido múltiples pacientes de psicólogos que van a la consulta de psicología refiriendo un problema emocional, pero que también se ve reflejado en su salud digestiva, y es de eso que venimos a hablar en esta mañana. ¿Con cuánta frecuencia se encuentra un paciente con problemas digestivos que tenga que ver también con lo emocional? Bueno, realmente muchos libros hablan de 1/3 de los pacientes, pero hay otros libros y estudios que dicen que en este tiempo un 80 a un 90% de los pacientes que van a una consulta médica tienen alguna situación emocional. Y 2 de cada 10 pacientes en sentido general puede presentar algún trastorno digestivo funcional. ¿Puede mencionar alguno de ellos? Sí, los trastornos digestivos funcionales son aquellos trastornos, aquellos problemas digestivos que nosotros como médicos tratamos de investigar, que buscamos la causa, que hacemos estudios, que hacemos analíticas, que indagamos en el paciente y no encontramos una causa orgánica precisa que pueda dar al traste a un diagnóstico, y en eso podemos encajar a los trastornos digestivos funcionales. Ahí podemos hablar de la dispepsia. La dispepsia es cuando los pacientes sienten una sensación de llenura rápida. Doctora, como me lleno rápido, siento un malestar gástrico, pero hay otros que se pueden desarrollar como un síndrome de intestino irritable.
El síndrome de intestino irritable es aquella disconformidad que se traduce en diarreas. Voy para una entrevista, tengo diarrea. Sí, La ansiedad, claro, los nervios. Claro que sí. Frecuentemente es posible en esas personas que están pasando por situaciones de estrés. Ay, tengo un malestar, una hipersensibilidad visceral, le llamamos nosotros, en el cual nuestros intestinos se mueven de una forma más frecuente de lo normal por la situación emocional que nosotros podemos estar pasando. Pero también hay otras personas que lo traducen, ese intestino irritable, con estreñimiento. Son personas que, por ejemplo, se van de viaje, cambian ese ambiente, se estresan y no van al baño adecuadamente por la situación estresante que está pasando. Y esos son otros pacientes presentan reflujo. Reflujo es cuando el jugo gástrico les sube y lo sienten hasta la boca, y puede ser también en algunas ocasiones secundaria a un problema emocional. Así es, la salud mental tiene mucho que ver con lo que tiene que ver a veces la digestión, a veces este estrés que uno tiene a diario, la ansiedad, doctora, que está ahora de moda, que esto está colapsando y que nos puede llevar a un sistema que nos podemos estar somatizando en con cualquier órgano de nuestro cuerpo. Nos vamos a sentir como que podemos sentirnos enfermos, nos podemos sentir mareados. Hay personas que somatizan con el estómago muchas cosas de lo que tienen que ver, y es la ansiedad y a veces la depresión. Por eso este programa hoy, que lo quisimos mezclar entre medicina y entre psicología, porque realmente hay muchos temas que están ahora mismo, que las personas llegan a nuestra consulta con un tema, por ejemplo, gastritis, que tienen las personas. Tú sientes que estás acabándote, y muchas veces es la mente que está acabando con esa parte. Doctora, ¿qué tiene que ver con todas estas cosas que están sucediendo en su consulta? ¿Cómo van las personas allí con la ansiedad para resolver esas situaciones que tienen que ver muchas veces, que nos la envían a nosotros? Ustedes nos envían a esos pacientes porque entienden que la ansiedad es lo que está acabando con el sistema inmune de esas personas. Así mismo es. Realmente he tenido pacientes que desde un primer momento me dicen: doctora, investígame que tengo un cáncer. Se sientan en mi consultorio, es un cáncer que yo tengo, y ellos están determinados a que tienen una enfermedad mal, pero lo que realmente está mal, esos son sus emociones. Es un paciente que tú lo investigas, que tú le mandas a hacer marcadores tumorales, es un paciente que tú le mandas a hacer estudios de imágenes, tomografía, sonografía, y no encuentras una causa, y terminamos derivándolo a la consulta de un especialista de la salud mental para que pueda ayudarle a lidiar con la situación que ha dado a llevarlo a sentir ese tipo de problemas. ¿Cuáles son esos principales síntomas digestivos que presentan dichos pacientes en la consulta que tiene que ver con las emociones? Claro, el paciente, muchos dicen: siento un nudo en el estómago. En el estómago, sí, siento un nudo y de ahí no pasa. Así bien van a la consulta también. En otras ocasiones siento maripositas, pero ya eso es en otro contexto. Sí, ya eso. Pero realmente los pacientes van con dolor en el estómago, lo que llamamos epigastralgia, sensación de llenura, sensación de plenitud. Algunos pacientes pueden referir náuseas, pueden referir sensación de reflujo, diarreas. Otros pacientes van con estreñimiento, esos pacientes que se sienten mal a nivel intestinal, pero también nosotros podemos ver manifestaciones. Hay pacientes que ya tienen una situación sí orgánica, por ejemplo, los pacientes que tienen colitis, los pacientes que tienen algún grado de enfermedad inflamatoria intestinal, que esas enfermedades se exacerban, o sea, los síntomas aumentan por situaciones de estrés que el paciente esté manejando, y hace que se descontrole ese tipo de enfermedad el cual ya tienen diagnosticado. O sea, que podríamos decir que eso de lo gastrólogo lo pueden manejar también los psicólogos. Bueno, en muchas ocasiones ya los pacientes que no encontramos una causa orgánica, que ya hay que manejarlo con otro tipo de terapias, sí debemos derivarlo a la consulta de un especialista, como un psicólogo, un psiquiatra de la salud mental. ¿Pasa con mucha frecuencia, doctora? Puede pasar con mucha frecuencia. Un tercio de estos pacientes terminan yendo a una consulta, o hacemos en conjunto, seguimos dando un tratamiento médico, farmacológico, pero también nos ayudamos con las terapias psicológicas que ustedes pueden darle. ¿Y los pacientes cómo reaccionan? Porque muchos de los pacientes que tienen ese trastorno psicológico
cómo reaccionan en su consulta, ya que en dicha consulta muchas veces ellos entienden que están muy enfermos y que no necesitan de terapia psicológica. Es un paciente que realmente al inicio tú vas a buscar una causa orgánica, una causa clínica. Es un paciente que ya tú has dado fármacos inclusive, pero es un paciente que ya tiene que reconocer que hay un problema emocional, un factor estresante que lo está llevando a tener síntomas orgánicos y determinantemente hay que llevarlo a una terapia psicológica. Realmente nosotros les explicamos a los pacientes y ellos terminan entendiendo de que verdaderamente luego de probar con fármacos y con otro tipo de alternativas deben de ir a un especialista de la salud mental. ¿Cómo diagnostica esta patología, doctora? Sí, estos pacientes nos vamos por renglón, estudiamos al paciente, le hacemos su historial clínico. Es un paciente que posteriormente nosotros les mandamos a hacer analíticas de laboratorio, buscando algunas causas que les puedan estar, valga la redundancia, causando este problema. Si sus analíticas están normales, procedemos a hacer estudios de imágenes, sonografías abdominales. En algunos casos terminamos haciendo estudios más profundos como tomografías, resonancias. Vamos también a estudiar su intestino, su estómago con estudios endoscópicos. Son estudios sencillos que se hacen bajo anestesia general. Nosotros realizamos este tipo de procedimientos a diario buscando, porque hay que buscar causas. Un dolor de estómago, un paciente que ha perdido peso, esos pacientes que vienen con problemas emocionales en múltiples ocasiones también han perdido peso. Son unos pacientes que ya se sienten a veces hasta demasiados. Entonces es un paciente que tú tienes que investigarle buscando tumoraciones, buscando úlceras gástricas importantes, buscando una gastritis, buscando algún grado de enfermedad inflamatoria intestinal que se puede ver a través de estudios endoscópicos que realizamos. Son estudios con una sedación, son estudios que duran 10, 15, 20 minutos, que ahí se toman biopsia y nosotros determinamos si hay algún problema. Al nosotros no encontrar una causa, entonces ya posteriormente vamos a una terapia psicológica. ¿Qué tratamiento está al alcance de estos pacientes? A estos pacientes nosotros podemos tratarlos con antiespasmódicos, que son medicamentos que le ayudan a disminuir o a equilibrar los movimientos intestinales. Se pueden utilizar también algunos agentes para ayudarlos con el vaciado gástrico, porque como dije anteriormente, estos pacientes se sienten un poco llenos por muchos ratos, entonces le ayudamos con estos medicamentos para la motilidad gástrica y posteriormente, si es necesario, también la terapia psicológica. ¿Ha recomendado en algún momento algún tratamiento antidepresivo o ha mandado al paciente a psiquiatría, por ejemplo? Sí. Sí, nosotros para pacientes con reflujo gastroesofágico, para pacientes con síndrome de intestino irritable, incluso para pacientes también dispépticos, utilizamos antidepresivos en estos pacientes. Vamos iniciando con dosis mínimas y posteriormente si hay que aumentarles la dosis o si nosotros no encontramos una respuesta en estos pacientes con dosis mínima, en algunas ocasiones mandamos al psiquiatra para que pueda aumentar la dosis y ver, porque hay incluso antidepresivos que se utiliza que son inhibidores de la recaptación de serotoninas y son muy eficaces en este tipo de pacientes. Se lo ponemos al paciente una vez al día para ayudarlo a manejar ese nivel de ansiedad, ese nivel de estrés que está tan alterado que lo conlleva a sentir algún síntoma físico. Aquí entro yo con la psicología, no la dejo, doctora. Hábitos alimenticios. Hábitos alimenticios para el cerebro. ¿Qué le podemos recomendar a esos pacientes que por lo menos también tienen un descontrol alimenticio? Porque también lo que tú te puedes comer, el alimento, también es bueno para el cerebro. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a esos pacientes que tienen dicha causa? Claro que sí. Realmente estos pacientes tienen que evitar alimentos que produzcan muchos gases. Ahí entran los lácteos. Muchos de esos pacientes tienen intolerancia o mala absorción a algunos alimentos, como son los lácteos, quesos, leche, yogur, por lo que a estos pacientes nosotros les recomendamos que utilicen
una leche sin lactosa, una leche sin nada de lácteos, de almendra, de soya. En ese caso, estos pacientes tienen que evitar algunos alimentos irritantes como es el café, otras bebidas como el alcohol, que pueden alterar su funcionabilidad. Esos pacientes deben de agregar algunos alimentos como son las fibras, los cereales integrales, que le van a producir una mejor conformidad a nivel intestinal, porque es un paciente que tiene un disconfort. Es un paciente que cuando come se siente mal, su intestino no está funcionando adecuadamente. Dijimos que había una alteración intestino-cerebro, recordando que la serotonina, que el 90% trabaja a nivel intestinal, hay una alteración ahí, porque tu estado de ánimo está mal, o sea, tú estás pasando por una situación de laboral. Así es. Este tipo de casos es mucho más frecuente en pacientes de 30 a 50 años. ¿Por qué? Porque son los pacientes que están laborando, son los pacientes que tienen una vida activa, son aquellos pacientes que están pasando por situaciones de divorcio, de desempleo, de que tienen compromisos familiares importantes, de que tienen problemas en sus casas y vienen a desarrollar ese tipo de situaciones, a expresarla a nivel intestinal. Es como yo le digo a algunos pacientes, tu ansiedad y tu estrés tú la haces a nivel intestinal. Hay algunos que le duele la cabeza, pero otros lo manifiestan con problemas gástricos, y a esos pacientes yo le modifico, le ayudo a que modifiquen su nutrición para que tengan una nutrición más saludable, un aporte de agua más de 2.5 litros al día o 3 litros al día, dependiendo de cada individuo, y sobre todo una salud digestiva, una ingesta mayor de granos, de alimentos con altas cantidades de omega 3, que los pueden ayudar a tener una mejor conformidad a nivel intestinal. Así es. ¿En qué momento deriva estos pacientes a psicología y a psiquiatría? Muy bien, esa pregunta es excelente. Estos pacientes son derivados a la consulta de psicología o de psiquiatría. Es un paciente que, como dije anteriormente, ya hemos investigado. Es un paciente que no ha tenido una respuesta. Es un paciente que tiene un tema que resolver. Pero muchas veces, doctora, ustedes lo envían a psicología, pero el paciente sigue insistiendo que su problema no es psicológico, porque ellos tienen los síntomas, ya ellos tienen, somatizan tanto la situación que ellos sienten que tienen el problema y que no es psicológico, que a veces, muchas veces tildan a que el especialista se está equivocando y que lo está mandando a psicología porque ellos lo entienden así. ¿Le ha pasado eso en su consulta? Sí, claro que sí. Hay pacientes, este tipo de paciente inclusive va a múltiples médicos, va saltando, incluso en un mismo especialista. No, yo voy a ir donde otro gastro, porque entienden que tal vez no es certero el diagnóstico que tú le estás dando. Y es un paciente que vuelve a rehistoriarse, un paciente que hay que reiniciar la historia nuevamente, hacerle entender de que todo está bien. Yo he tenido pacientes, vuelvo y le digo, que dicen, yo tengo tal patología, y al fin y al cabo usted le hace los estudios. Yo le digo, este estudio que yo le voy a hacer es el mismo que se hace aquí y que se hace en China, definitivamente. Ahora, hay una credibilidad. El paciente debe tener una credibilidad y quererse dejar ayudar. Estos pacientes en múltiples ocasiones saltan diversos especialistas hasta que caen en razón de que tienen un problema emocional, de que sus emociones están siendo afectadas y que lo están manifestando físicamente. Así es. Por lo que en ese momento definitivamente hay que enviarlo a psicología, a algún grado de terapia que le ayude a superar ciertas situaciones que están ahí abiertas. Son personas que no han cerrado algunas situaciones, que están ahí guardaditas en su subconsciente y lo están manifestando físicamente para que puedan salir adelante. Y ahí también entra psiquiatría, ya quien es que va a medicar ya con algunos agentes que sean controlados, algunos medicamentos que ya necesiten otro tipo de intervención psiquiátrica. Por ejemplo, la ansiedad, que la ansiedad está ahora mismo acabando con la digestión de la persona, está acabando con las situaciones emocionales, las situaciones que tienen que ver con la salud física, como lo dije al principio del programa. Doctora, para ya darle a estos pacientes que están pasando por esta situación,
¿cuáles son los consejos que se le pueden dar a ellos, que esté a la mano de usted, por ejemplo, que es su especialidad, para que ellos puedan llevar esta situación a través de lo que está sucediendo con ellos? Realmente, lo primero que yo le digo a estos pacientes, ustedes tienen que buscar un medio de estar tranquilos, de evitar el estrés. Una vida sedentaria, una vida en la cual es... Ahí la interrumpo yo a usted. ¿Cómo podemos evitar el estrés ahora con tantas cosas que están sucediendo? Sí, claro, hay muchas formas. Lo primero es que tenemos que ayudarlo a manejar esa parte, a que haya menos, o sea, las personas sean menos sedentarias. El poco o ningún ejercicio físico va totalmente contrario a nuestra salud física. Entonces hay que tener ejercicio, los ejercicios relajan, los ejercicios motivan. Al principio nos agotan, pero a la vez nos dan energía, porque también esas sustancias químicas empiezan a producirte y a elevarse. Esa dopamina, ese líbido. Claro que sí, entonces tú te encuentras más feliz, encuentras que estás teniendo un motivo. A estos pacientes nosotros los mandamos a que tengan un momento a solas en el cual puedan relajarse con un buen libro, haciendo algún tipo de ejercicio relajante. Ejercicio también de relajación que tienen que ver con mindfulness, que es muy importante. Exacto. Esos ejercicios son muy importantes. Exacto, entonces estos pacientes nosotros los mandamos a tomar más agua, estos pacientes nosotros necesitamos que descansen más, porque gran parte del estrés que estamos viviendo es por la falta de descanso. Entonces tenemos que descansar, tenemos que llevar una alimentación saludable y también, si es bueno, tener una paz espiritual que solamente Dios la puede dar. Así es. Un placer, doctora, un placer. Vamos a tener que volver a invitarla aquí porque como todos los jueves se nos acaba el tiempo, porque estos temas son muy interesantes porque nos ayuda a nuestro diario vivir, a seguir avanzando. Y la salud mental tiene que ver mucho con la salud física. Qué bueno tenerla aquí en este espacio. Definitivamente aquí estará nueva vez. Gracias. La doctora Vidal, para que le dé a las personas sus redes para que puedan contactarla. Claro que sí, me pueden buscar en Instagram, dra.marinela, con doble L, Marinela Vidal. Ahí estamos en Instagram, estamos en la Clínica Ureña Arias 2 en Santo Domingo Este. Y nada, muchísimas gracias y bendiciones. Un placer tenerla aquí, muchas bendiciones. Y qué decirle, que como todos los jueves vamos a estar aquí esperándolo, así que no dejen de estar a esta hora, siempre vamos a estar aquí trayéndole contenido diferente con la salud mental y con la salud física también. Bendiciones y feliz jueves. Bye.